Hoy en Es la Hora de Opinar con Lisa Sánchez, Fernanda Caso y Luis Carlos Ugalde vamos a debatir acerca de la reforma contra el nepotismo propuesta por la presidenta Sheinbaum y reformada por el Senado de la República. Después voy a platicar con Jacobo Dayan de la desaparición de personas en México. ¿Cuáles son las cifras actuales? Y para terminar con Bernardo Barranco, vamos a hablar del Papa Francisco, su pontificado y su actual estado de salud. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. ¿Para dónde? Para acá, ¿verdad? Muy buenas noches. La verdad es que está muy interesante este tema del nepotismo. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una propuesta para combatirlo. Propuso que ningún familiar pueda suceder directamente en el cargo a otro en puestos de elección popular. Y la propuesta de la presidenta es que esto entrara en vigor en 2027, pero al parecer, por presiones del Verde Ecologista, del Partido Verde Ecologista, que es parte de la alianza de la coalición gobernante, esto se pospuso hasta el 2030. Es decir, le dan chance de que haya nepotismo hasta por todo este sexenio de la presidenta Sheinbaum. Ella ya también reaccionó también la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, de Morena. En fin, es un tema muy interesante que vamos a discutir hoy miércoles con Lisa Sánchez. Lisa, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas noches. Hola Carlos, gusto en saludarte. Fer, ¿cómo estamos? Fernanda Caso, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar por acá. Y nos acompaña en esta noche Luis Carlos Ugalde, politólogo, pues conocedor de estos temas de elecciones. Y déjame empezar contigo, Fer. ¿Perdió la presidenta ayer en el Senado? Sin duda. Sin duda. Sin duda. Es la primera iniciativa que ella manda de carácter meramente político, mandando un mensaje, pues como líder no únicamente del gobierno, sino como líder también como heredera, ¿no? de liderazgo del movimiento de Morena y partidos aliados. Y finalmente este cambio que se le hace es una forma de decir, bueno, nos vamos a esperar no únicamente hasta la próxima elección, sino pues vamos viendo, ¿no? Porque queda todavía una intermedia, podría ser que este transitorio todavía se modificara, es decir, ganan tiempo para hacer modificaciones y me parece interesante por quién viene firmada, que no es únicamente por el Partido Verde, sino también por Adán Augusto López. Es decir, que se manda un mensaje también desde dentro de su propio partido, de este revés hacia la presidencia de la República. Entonces sí creo que hay una derrota ahí, sin embargo, es una reforma amplia que incluye tanto el nepotismo como la reelección. Así y aquí es. Creo que hay un tema interesante del mensaje que está mandando Claudia Sheinbaum y de elegir este tema para mandar esta primera iniciativa, que es, a ver, hoy los beneficiarios de cualquiera de estas reformas no están en la oposición, ¿no? O sea, no es el PAN el que se puede beneficiar o el PRI, porque ellos en realidad no están ganando elecciones. Sí. Quienes están ganando las elecciones son ellos. Es Morena, es el Partido Verde, es el Partido del Trabajo, es su coalición. Así que es una reforma que va dirigida contra ellos y contra abusos que ella ha visto dentro de su propia coalición. Y esto me parece interesante como mensaje de ella, más allá de si lo logró, de si no lo logró. Está poniendo un alto a cosas que están pasando dentro de Morena. Es un escándalo que está pasando en las alcaldías, donde se la pasan de un alcalde que gobierna 2 veces, a su esposa, que gobierna 2 veces, a un hijo que gobierna 2 veces, ¿no? Entonces estamos viendo familias que se enquistan cacicazgos, que se enquistan en un municipio periodos y periodos y periodos, que es, bueno, justamente lo contrario de aquello para lo cual estaba pensada esta iniciativa de reelección, que era, bueno, pues que pudiera haber más poder en la agenda. Entonces creo que como primer elemento, a mí me llama la atención pues el golpe que ella da, porque ella es la primera que da un golpe sobre la mesa, y al final, pues sí, hay un revés, el Partido Verde lo detiene, pero creo que esto no es un revés total, ¿no? Al final ella sí logra avanzar con su agenda y esto me parece Por lo menos importante. al 2030, ¿no? Por lo menos al 2030, y en la parte de la reelección,
como lo pidió, ¿no? Al 2030 también. Ahora, un tema interesante es que desde la propia iniciativa dejan fuera las elecciones del Poder Judicial, que eso yo no lo entendí. Sí. ¿No? A ver, está mal el nepotismo en todo el país, pero dicen, exceptuando las elecciones de jueces. Entonces ahí no lo vamos a meter, que bueno, también me parece un mensaje interesante en este momento donde lo que se está discutiendo es la elección de jueces y el nepotismo en el Poder Judicial. Una pieza interesante de información, Luis Carlos, es que hoy trató de enmendar la presidenta y la presidenta de Morena, la dirigente nacional Luisa María Alcalde, diciendo que el partido no se iba a esperar hasta el 2030, sino lo iba a aplicar antes. Sí, eso dijo, y creo que en el caso de Morena eso puede ser suficiente para que este tipo de herencia en línea directa a una esposa, un esposo ocurra. Sí. Pero en el caso del Partido Verde es diferente, porque claro, el Partido Verde no está sometido a eso, y es claro que en el caso del Partido Verde, que fue el actor que condicionó su apoyo, sí, sin el cual la reforma para prohibir la reelección o el nepotismo no hubiese sido aprobada, fue el factor determinante. Y claramente en el caso del Verde, pues es conocido que lo que ellos quieren es mantener el control de San Luis Potosí y también de Quintana Roo, porque en ambas entidades tiene pues una fuente presupuestaria política muy relevante. Como siempre. Ahora, si tú veías hoy en la mañana a la presidenta en la conferencia mañanera, pues se veía incómoda y dijo algo, 2 veces dijo, se ve muy mal que las personas dejen a sus parientes en candidaturas. Y yo creo que el pueblo en 2027, lo dijo 2 veces, no va a votar por esas personas o por esas candidaturas nepotistas, claramente diciendo... Yo no los voy a apoyar. Yo no los voy a apoyar. Claro. Y si el Verde decide apoyar a la esposa del actual gobernador como candidata, seguramente el pueblo no la va a apoyar, y seguramente en San Luis Potosí lo que va a ocurrir es que se van a dividir, como ya están divididos en San Luis Potosí, de hecho, desde el año pasado, por estos temas, pero el hecho es que claramente es un revés. Y lo que decías de que Adán Augusto da la sensación, es pura percepción, de que en lugar de haber jugado a favor de Sheinbaum y haber inducido, controlado, limitado, disciplinado al Partido Verde, da la impresión de que fue al revés, de que Adán Augusto fue con la presidenta y le dijo, o les damos esto o no nos apoyan y vamos a perder la votación. Esa es la percepción, al menos, que queda externamente. Pues sí, y a diferencia de López Obrador, que ya siendo expresidente pasaban sus iniciativas sin cambiarle una coma, a esta legislatura donde tienen la supermayoría, pues sí le cambiaron más que comas, ¿no? A la iniciativa de Claudia Sheinbaum. ¿Qué te dice eso? A ver, yo rescato 2 elementos acá que son súper interesantes. El primero, que tuvimos a un Jorge Álvarez Maínez tuiteando que le parecía insólito, ¿no? Que no pudieron lograr negociar con el Verde Ecologista que acompañaran los términos en los que fue enviada la reforma de la presidenta, pero que Movimiento Ciudadano y los partidos de oposición sí la habían firmado y sí estaban dispuestos a votarla en los términos originales, con la prohibición del nepotismo desde 2027, y que eso no sucedió. Ahí no solo sucede lo que acaba de decir Fer, claro que es un revés para la presidenta, sino que también, ¿no?, ese mensaje de poder de quienes son verdaderamente los operadores se mantiene, y lo discutíamos en una mesa hace no mucho aquí. ¿Se acuerdan de la incapacidad de Claudia? Incluso lo comentábamos acá con Carlos Pérez Ricard, que era la imposibilidad de Claudia por poner verdaderos operadores en el Congreso de la Unión para que pudiesen ir de alguna manera allanando el camino para que el resto del gobierno de Claudia Sheinbaum pudiera estar muchísimo más fortalecido y realmente las cosas que le importaban a la presidencia pudieran permear en las cámaras, y sobre todo tener efectivamente, ¿no?, pues gente que pudiera cacharlas, entenderlas técnicamente, defenderlas, negociarlas políticamente, y que esto saliera, y además saliera en un bloque donde la presidenta realmente se hiciese del poder, ya no solo en la presidencia y las gubernaturas, sino también hacia abajo. Y la segunda cosa que rescato es, hubo mensajes poderosísimos en el resto
resto de la tarde, ¿no? Si bien salió la presidenta Luisa María Alcalde de Morena a decir que habría una reforma estatutaria, que además no sé qué tantas reformas estatutarias necesiten, porque en realidad en los estatutos del partido ya está contemplado de alguna manera que este tipo de prácticas no sucedan. Si bien ella sí dijo que habría una reforma estatutaria para acompañar a la presidenta desde 2027, las entrevistas de la tarde con el hermano de Monreal, que es un senador virtual candidato a la gubernatura de Zacatecas, diciendo: nosotros somos una familia política y las aspiraciones van a estar ahí mientras esto no sea ilegal. Es un clarísimo mensaje también de que no solo no se van a bajar de disputarle el poder en lo local, sino que esa disputa del poder en lo local, en los estados, en las alcaldías, en las municipalidades, en los congresos locales, apuntala también o está pensada para apuntalar la amenaza y el poder simbólico y efectivo que pueda tener Monreal como el operador de la bancada morenista y del bloque morenista en Cámara de Diputados, y lo mismo Dan Augusto en el Senado de la República. 15 años de la hora de opinar y una de las constantes ha sido el Partido Verde. ¡Qué barbaridad! Es el partido más exitoso desde el punto de vista económico, ¿no? Y del pragmatismo y de la suciedad, y aquí lo hemos hablado muchísimas veces. Ahora, siempre asociados con los que están en el poder, siempre dispuestos a dar sus votos a cambio de algo. El que le vende su alma al diablo, Fer, pues el mismísimo Belcebú regresa a cobrarlo, ¿no? Y es increíble, además, en la cantidad de temas en las que aparece, ¿no? Siempre malos, pero siempre lo vemos en este tipo de cosas, ¿no? El nepotismo, lo vemos en cuestiones de alianzas, ¿no? Si algún tipo de coalición a ellos les favorece, son ellos los que bloquean, ¿no? Que cualquier cosa más democrática pueda existir. Son ellos los que están haciendo trampas para no meter suficientes mujeres, ¿no? Y esquivar las cuotas de género, para meter influencers, hacer propaganda de campaña en la jornada electoral, para regalar los productos. Portafolios llenos de dinero. O sea, los delitos cometidos por las propias dirigencias. Las mochilas. Bueno, es decir, no hay una elección en la que no haya un escándalo relacionado con el Verde, y aún así siguen vigentes, siguen lográndolo. Pero a mí lo que me llama en este momento la atención es justamente lo que dice Elisa. A ver, Moreno hubiera podido aliarse con la oposición para sacar esta iniciativa, y aún así prefirieron mantener la coalición con el Verde, con todo lo que eso implicara, con tal de no perder en este caso su apoyo para posibles elecciones. Pero es que si se hubieran ido por esa, el Verde hubiera dicho: pues ya no te vuelvo a votar ninguna de estas. Por eso el tema... pero ¿puede realmente el Verde hacer eso? Pues sí. O sea... Sí. La respuesta está en el voto de hoy, ¿no? De ayer. O sea, entiendo, pero el inicio de un sexenio, todo su estructura depende del gobierno actual. Es decir, también las cartas de negociación hoy están más del lado de Morena que las que puede tener el Verde. Yo creo que el gran pecador de lo que ocurrió en el Congreso no es el Verde. El Verde es muy... transparente. No, totalmente. El Verde, Manuel Velasco dijo claramente: ¿saben qué? A nosotros no nos conviene San Luis Potosí. Es decir, el gran pecador yo creo que es la falta de quienes dijeron que eran diferentes, que es Morena, de quienes criticaron muchos años estas alianzas del Verde con otros partidos, de quienes criticaron el nepotismo, de quienes criticaron a Murat porque era hijo de otro exgobernador, y de quienes criticaron y criticaron y criticaron. En el Congreso. Y de que ahora que ellos gobiernan, en voz de Fernández Noroña, dijo ayer que lo que había que cuidar era la unidad. Es decir, la unidad es más importante que la congruencia, que la honestidad, que la integridad. La unidad del movimiento es el valor supremo a cuidar. Entonces, cuando eso es, pues ya lo demás no importa, porque lo que hay es que defenderse frente a cualquier intento de hacer una fisura. Ahora, quisiera hacer un comentario sobre el nepotismo. Creo que los peores ejemplos del nepotismo empezaron mucho antes. El Partido Acción Nacional, de hecho, ha dado unos ejemplos de nepotismo que son verdaderamente penosos. Por ejemplo, el exgobernador, que en paz descanse, Rafael Moreno Valle, que genera una gubernatura de 2 años para después dejar a su esposa como candidata. Por ejemplo, la familia Yunes en Veracruz, en donde en este momento Miguel Ángel Yunes Márquez, ahora
miembro de Morena, es candidato a senador propietario, y su papá, Yunes Linares, es candidato a senador suplente. Su otro hijo, Fernando Yunes, fue candidato a diputado local en la elección. La esposa es... En donde la esposa, Patricia Lobeira, sucedió a uno de los hermanos en la alcaldía de Boca del Río. Sí. El actual senador, Enrique Vargas, presidente municipal de Huixquilucan del PAN, sí, dejó a su esposa, que ya va para el segundo periodo. Van a dominar esa área 12 años. Y está también el caso de Samuel García, que es de MC, que puso a su esposa como candidata a alcalde. Es decir, este fenómeno no es ahora de Morena. Simplemente lo que llama la atención es que Morena, que era diferente, está replicando los mismos fenómenos que los que tanto se critican. ¿Tiene un costo político esto? Pues yo creo que en el interior del movimiento para la presidenta sí, porque yo puedo entender que el mensaje de unidad sea la conquista del poder por el poder, y eso lo hablábamos justamente en la mesa en donde discutimos qué tan poderosa era Claudia Sheinbaum, y ahí veíamos que había dos objetivos encontrados, el de gobernar y el de gestionar la administración pública versus el de ganar elecciones. Si ese es el objetivo, pero tienes que pasar por encima de tu propia presidenta para lograr ese objetivo, creo que la que sale debilitada hacia adentro de Morena es Claudia Sheinbaum, y en una parte pequeña de la opinión pública creo que empieza a tener un poco de costo político, porque sí, por ahí se le levantaron algunos gobernadores con el tema de la afiliación de Yunes al movimiento, y ahora en esto, pues que tiene que salir una María Luisa Alcalde justamente a las 2 horas de la votación a decir, no, pero nosotros sí, porque hay algo que rescatar ahí. Ahora, yo creo que el costo político que en realidad esto pueda tener, si la presidenta verdaderamente decide de hacer el combate al nepotismo una de sus agendas, tiene que ser que se utilice la estructura partidista para efectivamente no lograr esas candidaturas por alianza con el sello de Morena, que si quieren ir ellos, vayan los partidos satélites solitos y efectivamente suceda la fractura que estamos discutiendo en esta mesa. Si eso no sucede, el mensaje al final va a ser rotundo. Pasamos por encima de la presidenta y no nos importa, el objetivo sigue siendo el mismo, y no importa que dejen de votar algunos por nosotros, la maquinaria está aceitada para seguir ganando elecciones. Fíjate, ahorita sé que quieres entrarle, pero te preguntaba del tema del costo político, porque quizás no tengo un costo político de corto plazo. No, inmediato pero no. En mi experiencia, que yo ya lo he visto con el PRI, con el PAN, ¿no? Estas pequeñas cosas van mermando la imagen. Y se va dando la idea de que al final todos son iguales, de que qué asquerosos, qué vomitivos, ¿no? Los políticos, guácala, fuchi. Lo que prometió Morena, lo decías bien tú, Luis Carlos, es ser diferente, pues está actuando igualito, con los mismos aliados, con los verdes. Yo creo que sí hay un efecto de merma, ¿no? Desgraciadamente no hay oposición ahorita también que capitalice eso. Fernanda. No hay oposición que capitalice eso, y también parece que hay muchas cosas que a todos los partidos se les reclaman y que a Morena por alguna razón no. Entonces habrá que ver si esta es una más de esas o si hubiera algo distinto. Pero además decir que era una reforma que planteaba una regulación al nepotismo, es una reforma que plantea una regulación al nepotismo muy limitada. Es decir, muchos de estos casos de los que se está hablando, por ejemplo, que Rafael Moreno Valle dejara un periodo el cargo y que luego fuera esposa, se podría seguir haciendo con esta nueva reforma. El hecho de que haya un gobernador de una familia y que del senador también... No, incluso después del 2030, porque lo que limita esta reforma es la sucesión inmediata, es decir, que la persona que siga no sea el familiar directo de entonces ahí podrían usar triquiñuelas. Podrían usar ciertas triquiñuelas y aún así hubo esta limitación. A mí, ¿qué me preocupa, por ejemplo, de este dicho de Morena, ¿no? De que vamos a limitarlo vía estatutos? Bueno, que estás limitando un derecho político electoral, ¿no? No lo puedes hacer con un reglamento, no lo puedes hacer con una ley. Es muy fácil irte a tribunales a decir, oye, me están limitando un derecho injustamente porque yo, pues, ¿por qué no voy a poder ser candidata o candidato simplemente por tener un parentesco? Entonces, el llevarlo a nivel constitucional, pues sí era importante, ¿no? Sí es importante. Sí, si esto se porque, por pretende ejemplo, ahí limitar. está el caso, lo mencionaba Luis Carlos, de Samuel García, que quiso que su mujer fuera presidenta municipal de Monterrey. Perdió. Y a mí me parece que hay casos en los que es natural que en una familia haya distintas personas que se dediquen a lo mismo. Pasa en todas las industrias, es el interés que se comenta. Y tenemos casos en este país muy paradigmáticos, pues que
podrían llamarse nepotismo, pero que han sido parte de la historia nacional y yo creo que para todo mundo de manera positiva, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de la familia Cárdenas, ¿no? Con pues un papá presidente, un hijo candidato presidencial, y difícilmente uno cuestionaría. Un nieto gobernador, de Morena, sí, es cierto. ¿no? Bueno, hoy Pero lo que voy es, bueno, ¿se le puede oficina. limitar a alguien participar en la política simplemente porque su abuelo fue? Yo creo que no, pero sí me parece que estos candados, por ejemplo, de que no se pase el poder directamente, de que si tú vas a participar en la toma de decisiones de las candidaturas, pues no puedas beneficiar a alguien que está vinculado contigo. Este tipo de candados me parece que sí está bien y sí está bien que estén en la Constitución. Pero fíjate, me parece muy interesante que tengas que poner en la Constitución esto, porque es el reconocimiento, no sé qué opinas, Luis Carlos, de que hay cancha dispareja. Por supuesto, porque sabes que el problema no es el nepotismo, bueno, sí lo es, pero hay un problema más importante que es el fondo del tema, que es el patrimonialismo. Eso. Cuando piensas que esta oficina ya es tuya y de tus cuates y de tu familia, de tu esposo, y que por lo tanto ya es tu patrimonio, y esto que es un retroceso políticamente hablando es lo que estamos viendo ahora, que ya nos pertenece esta idea de que la familia Monreal, su hermano ahora quiere ser candidato. Vaya, es una cuestión de decoro, de prudencia. El decir, Félix Salgado Macedonio. oye, ya no es correcto, aunque sea muy listo, muy inteligente, aunque haya estado haciendo labor. ¿No lo debe de decidir eso el votante? No, es que bueno, ahí está el tema de los derechos. no, por eso. Te estoy provocando, porque no, yo no. te voy a decir sí y no. ¿Sabes por qué? Sí, bueno, porque si Saúl se llama, ¿no? Saúl, El que quiere ser Si Saúl es muy listo, pues entonces a lo mejor podría ser un gran gobernador. Pero el problema es que hay cancha dispareja. Por el patrimonialismo, porque entonces los recursos del Estado, del gobierno en turno, lo van a favorecer. Cuando se criticaba la hija de Ricardo Monreal de que fuera alcaldesa en Cuauhtémoc, la discusión de fondo no era si tenía o no derecho. El tema es que su papá años antes había sido alcalde, se sospechaba que quien era la alcaldesa en funciones en ese momento podía estarla favoreciendo. Es cancha dispareja. Ese es el tema, el patrimonialismo, el no permitir que haya una renovación. La crítica que hay en este momento al hijo de López Obrador, que es el secretario de organización, que no es un caso, digamos, de nepotismo en sentido directo, inmediato, pero es una influencia enorme del papá en la política interna de Morena, que hereda a su sucesora, que es inamovible por razones políticas y que seguramente va a ejercer un liderazgo enorme en los próximos años. Ahora, en Morena lo pueden adorar, puede ser una persona muy competente. La pregunta es si un expresidente debe tener la facultad de heredar esta influencia para los próximos 15 o 20 años o no. No, pues es que eso nos acerca a prácticas monárquicas, no republicanas. ¿No? A ver, yo quiero regresar sobre eso que tú estabas diciendo, la discusión que estábamos teniendo hace un minuto sobre si esto es necesario que vaya todo en la Constitución. Sí. Y yo creo que no. Yo creo que no, en este momento vivimos un frenesí de reforma constitucional en donde además no nos estamos dando cuenta que lo que estamos elevando a rango constitucional es abiertamente contradictorio con otras cosas que tienen exactamente el mismo rango constitucional y con todas las leyes secundarias que están hechas para reglamentar lo que alguna vez se pensó de manera un poco más estructurada meter a la Constitución. Y déjame rescatar el ejemplo de la reforma al Poder Judicial y por qué nos quedó fuera si esta era una reforma en materia electoral para que no pudieses heredar cargos de elección popular y ahora no la elección judicial es materia electoral y eso quedó absolutamente fuera. Lo traigo no solo porque estuvo incompleto, ¿no? Y es completamente contradictorio que sí mandes ahora a los jueces a elecciones, pero eso sí no van a estar sujetos a los controles de los otros dos poderes, sino porque la reforma que hizo al Poder Judicial Saldívar hace 3 años, que estaba muy orientada al nepotismo, que reglamentada había estipulado que tenía que haber un registro de familiares de miembros del Poder Judicial en todo el Poder Judicial, no solo aquellos que tuvieran la titularidad del órgano jurisdiccional, que tenía que haber declaración de relaciones de parentesco hasta en 4º grado y que eso estaba sancionado no solo para que no pudiesen nombrarse como personas juzgadoras en el mismo circuito o en el mismo juzgado o en el mismo tribunal, tu marido, tus hijos, tus familiares o tus amigos, sino que tampoco pudiese haber contrataciones ni directas, ni trianguladas, ni simuladas, que no pudiera haber
haber contrataciones, digamos, de personal, ya no solo los temas de contratos de servicios, de obra, etcétera, que no pudiera haber un montón de cosas. Todo eso que se hizo se desconoció absolutamente en la siguiente, se retuvieron algunas cosas, pero esas cosas que se retienen, ahora lo que no queda claro es cuál es el régimen de sanciones para eso. Entonces, el mensaje que estás dando, y con eso cierro, es en lo electoral no importa, entonces la cabeza no importa, porque esa no la legislamos ahorita, porque ya no nos dio tiempo, porque no quisimos. Pero luego en todo lo demás se supone que ahora que lleguen estos elegidos en este periodo, esos sí van a tener que cumplir con todas las declaratorias para el registro del Poder Judicial, y quien no queda claro cómo va a ser, si se va a remover, si se tiene que excusar, si los tribunales, por ejemplo, en materias especializadas, tienen que retener el nombramiento y repetir la elección, no queda nada claro. Entonces, el mensaje es, no todo tiene que ir en la Constitución, hay muchísimas cosas que ya están reguladas en leyes, y lo que pasa es que no se aplican porque precisamente la dinámica sigue siendo patrimonialista, y entonces la ley se aplica aquí, pero no en el rancho de mi compadre. Nos queda una ronda de 1 minuto de conclusiones. Yo sí quiero decir que también desde el punto de vista de Claudia Sheinbaum, esta es una reforma que fortalece al Poder Ejecutivo Federal, fortalece a la presidenta. Creo que está diseñada para eso. Creo que está diseñada para ir en contra de los caciques que ya existen en Morena y en el Verde, ¿no? Y reaccionaron esos cacicazgos. Pero también tiene una intención clara, yo creo, esa reforma. Pero bueno, en fin, no sé cómo quieras El tema concluir. de la no reelección es algo que ella ya trae desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo ha estado mencionando, lo mencionaba en su campaña, era algo que le incomodaba. Y creo que, vinculado con el nepotismo es una fórmula que ha generado el problema que tenemos. Pero no porque estuviera necesariamente mal el modelo de la reelección. Cuando se planteó la reelección, la idea era, bueno, esto va a hacer que los funcionarios se deban más al electorado, ¿no? Porque ahora no les va a importar lo que diga el partido político, sino lo que diga la gente. El problema es que esa reforma, desde el inicio, se hizo con veneno, ¿no? Ya traía la semilla que iba a ser su destrucción, y es que se le puso el candado de que el partido político podía seguir controlando la candidatura. Entonces tú te podías reelegir siempre y cuando el partido político te volviera a dar la candidatura. Claro. Y si no te la daba, no te podías ir con otro partido político para conseguirla. Entonces, lo único que logró fue que el partido mantuviera ese control para lograr generar estos cacicazgos con el control. Aquí estuvo Aurelio Nuño debatiendo eso y dijo que a propósito lo pusieron así. Por supuesto. Para evitar que él dice el clientelismo, el corporativismo, el poder de los poderes fácticos. Pero fue al final, no es cierto. Al final fue quitarle el poder a la gente. No, se lo dieron al partido. Pues lo mantuvo el partido como siempre lo había tenido, Así ¿no? es. O sea, esa lealtad de los diputados al partido. Entonces, digamos, un poco lo que me frustra es que hayamos hecho este ejercicio de decir, a ver, durante mucho tiempo no tuvimos reelección porque los partidos tenían mucho poder. Vamos a poner la reelección para que el ciudadano pueda tener ese control. Pero con los partidos. Lo hicimos mal. Y finalmente se quita porque no funcionó, porque era obvio que no iba a funcionar así. En lugar de solucionar el problema que tenía de origen y decir, vamos a hacer una prueba en serio. Entonces hoy estamos yéndonos para atrás en el tema de la reelección con algo que en realidad nunca probamos, y pues esto me parece muy decepcionante. El tema del nepotismo, pues sí estoy de acuerdo en que se regulen estos términos, y entiendo el tema de que no todo se meta a la Constitución, pero para regular derechos electorales, para poner limitaciones, tiene que ser en la Constitución o no se puede hacer porque se va a caer en tribunales. Entonces, pues sí, creo que en este caso tiene que ser ahí. Luis Carlos, sí era una reforma para consolidar el poder de la presidenta. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que... O del Ejecutivo Federal, vamos a poner. Sí, y yo creo que por lo tanto lo que está en juego es el liderazgo presidencial. Y a mí sí me preocupa esto porque más allá de que de cualquier otra consideración, creo que al país le conviene tener una presidenta con liderazgo consolidado. Y lo que se vio en estos 2 días fue que ese liderazgo está siendo desafiado desde al interior de su coalición y de su propio partido. Y a mí no me gusta esta idea de que llegue 2027 y la renovación de la Cámara de Diputados vaya a ser un tema en donde quien mande no sea ella, porque entonces la segunda mitad del sexenio va a ser una segunda mitad complicada, controvertida. Bueno, se van a empezar a pelear la sucesión presidencial. Y el liderazgo presidencial, en el mejor sentido de la palabra, significa que ella pueda conducir, porque pues ella es. Y ahorita lo que estamos viendo es que el nuevo presidencialismo, cuando tienes mayoría calificada, parece ser un presidencialismo que está fragmentado en sus fuentes de poder.
y esto puede generar inestabilidad y puede generar situaciones complicadas en el futuro. Muy bien. Lisa, una última conclusión. Yo sí creo que estaba pensada para desempoderar justamente a los partidos satélites que les resultan muy incómodos porque ideológicamente son insostenibles dentro de la coalición y políticamente también son muy poco controlables en términos de buscar una agenda que persiga a la presidenta y que no sea la propia. Creo que eso no le salió y que el resultado de lo que estamos viendo es que el Verde no está dispuesto a soltar sus gobernaturas, es que el Partido del Trabajo no está dispuesto a soltar sus cotos de poder y que los liderazgos que fueron presidenciables en el periodo de selección de precandidatos en el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no están dispuestos a dejarla gobernar todavía. Pues ahí está, muy interesante este tema, sin duda, da para mucho de qué hablar y pues hemos tenido un debate muy sabroso, muy rico al respecto. Gracias Lisa, gracias Fernanda y gracias a Luis Carlos Ugalde que nos acompañó la noche de hoy. Hacemos una breve pausa y voy a regresar con Jacobo Dayan para hablar de este maldito tema de los desaparecidos en México. Bueno, saludo a Jacobo Dayan, él es especialista en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos. Y lo invité porque en los últimos 15 años que hemos estado aquí en el programa, he hecho una reflexión de esos temas que van y vienen y no se acaban de resolver y que hemos tratado a lo largo de todos estos años. Y uno de ellos es el de los desaparecidos. Es un tema realmente muy triste, muy doloroso para este país. Tengo que decirte, Jacobo, buenas noches. Buenas noches, Leo. Tengo que decirte que a mí una de las cosas que no me gustó de la película esta Emilia Pérez, que tanto controversia ha generado, es el uso de la causa de los desaparecidos para, digamos, ensalzar a un personaje de la película, ¿no? O sea, me parece que es un tema muy doloroso que lo utilizaron cinematográficamente, pero eso es otro tema. Eso es otro asunto. ¿No? Pero ahí está. Y cada vez está peor. Sí, y es un fenómeno, Leo, y qué bueno que se aborda en mesas como esta, sí, que incluso no suele surgir cuando se hace análisis en materia de seguridad. Sí. Por lo regular, tanto la clase política como muchos de los analistas en materia de seguridad miden el éxito o fracaso de un gobierno en relación al índice de homicidios. Uh-huh. Y entonces el gobierno nos dice, se redujo en 3%, en 5%, sí. O sea, ya se cambió la curva de la gráfica, va hacia abajo, sí, vamos bien. Pero los desaparecidos no se toman en cuenta. Y en un entorno de violencia como el mexicano, no podemos hacer análisis de seguridad si no incluimos homicidios y desaparecidos. Creo que vale la pena, a partir del informe que presentó Causa en Común, que se llama Nombre sin cuerpo, cuerpo sin nombre, hablar un poco de los fenómenos de la desaparición y en cifras. El gobierno Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum ha venido presumiendo una reducción importante, dicen ellos, en materia de seguridad por las cifras de homicidios. De homicidios dolosos. Es correcto. Sí. Más allá de los problemas que hay en el conteo y de dónde surgen estas cifras, tomando en cuenta la información de las bases de datos de la Secretaría de Seguridad Pública, sí hay una reducción en los últimos años. Importante. El sexenio de Enrique Peña Nieto terminó su periodo con cifras cercanas a los 30,000 personas asesinadas por año. Con López Obrador esto sube a 35,000 cada año y en los últimos 2 años baja a 30,000. Hay una reducción, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Perdón, ¿dijiste de Calderón o de Peña? Perdón, de Peña. Peña Nieto. Peña termina con cifras de 30,000, 34,000 personas asesinadas por año, okay, una tendencia a la alza, sí, y con Andrés Manuel se mantiene, se estabiliza en muy arriba, en 35,000 sí, homicidios por año. Sí. Y los últimos 2 muestran un descenso, correcto, alrededor de 3 o 4,000 homicidios por año. Sí. Si graficamos en paralelo las desapariciones, con Peña Nieto se termina su sexenio con cifras de alrededor de 7,000 personas desaparecidas por año. Por año, 7,000. Más o menos. Ok. Con López Obrador esto sube a 8,000. Sí. Y cuando empieza el declive en homicidios, las desapariciones suben a 10,000 y a 13,000. Es decir, los 3 o 4,000 que faltan de un lado están del otro lado.
¿Están, tú crees, manipulando en ese sentido las estadísticas? Sin duda. Sí. Sin duda. Bueno, sobran investigaciones. O sea, quitan homicidios, pero suben desapariciones que son menos mediáticas, digamos. Y no nada más no se miden, sí, sino no aparecen en los estudios de seguridad. Sí. Entonces, ¿ante qué estamos? Sobran investigaciones académicas y periodísticas. En Sinaloa, por el noroeste de Sinaloa, en Ciudad de México lo ha hecho la académica Elena Saola, se han hecho en varios estados en Jalisco, muestreos y análisis con solicitudes de acceso a información contra la información. Toda esta es información pública de la Secretaría de Gobernación. Los desaparecidos también. Sí, hay un portal. Hay un portal de desaparecidos. Hay un portal que se llama Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda. Son datos oficiales. Déjame preguntarte, porque sé que, no sé si el último año de López Obrador o penúltimo, pusieron a los servidores de la nación, correcto, a ir a tocar en las casas de desaparecidos para ver qué había pasado. Correcto. ¿Qué fue de ese ejercicio? Un famoso censo. Sí, el censo. Que lo que buscaba, según los colectivos de víctimas, es desaparecer desaparecidos. Pero lo que hacían es, como estas cifras están siendo alimentadas por las fiscalías, y sabemos cómo trabajan las fiscalías, muchas de estas personas que son víctimas de una desaparición también pueden ser personas que estuvieron no localizadas, alguien que se ausentó por su propia voluntad de su casa por violencia doméstica, una persona de la tercera edad que se extravía, un menor de edad que se va. Los niños que te recuerdas cuando éramos niños que decían, se anda buscando a tal niño que no aparece. Sí, claro. Entonces lo que hacen es ir a ver si la persona apareció. Que si aparece quiere decir que no era una desaparición, sino era una persona no localizada. Eso lo tienen que hacer las fiscalías, no lo hacen. Entonces el problema de estas cifras es que hay un subregistro enorme porque las fiscalías no alimentan estas bases de datos y por otro lado, unas personas que probablemente ya aparecieron y no están registradas. Lo que fueron a hacer es ir a validar eso, que es un ejercicio muy perverso, que tendría que haber sido hecho por personas expertas. No por los servidores de la nación. No por los servidores de la nación, porque hay un proceso de revictimización de por medio. También. Entonces, esa otra base de datos que sigue existiendo en paralelo, por lo regular no se toma en cuenta. Hoy hablamos de que hay 122,000 personas que permanecen desaparecidas. 122,000. Eso creo que es una estadística desde los 60, ¿verdad? Es correcto, pero el 90 y tantos % es de Calderón para acá. Exacto. Doy las cifras. Con Calderón desaparecieron, estas cifras son de antier. Sí. 17,202 personas en el gobierno de Felipe Calderón. Correcto. Con Peña Nieto la cifra subió a 32,716. Y con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 56,888. Es una barbaridad, mano, es una barbaridad. Poniendo en contexto, la dictadura argentina generó 30,000 personas desaparecidas. Nosotros estamos en 122,000. Sí. La dictadura siria, que duró 50 años, desapareció a 200,000 personas. Nosotros en 18 años llevamos 120,000. En cifras oficiales, las reales deben ser superiores. Y a esto suma. Ahora, sí hay una diferencia de esos ejemplos. Digo, la dictadura militar en Argentina y la Siria era el propio Estado el que desaparecía. Bueno. Aquí no nos queda claro quién está desapareciendo. Aquí desaparece el crimen organizado. Exacto. Pero también desaparecen las agencias del Estado. Sí. Podemos sospechar eso. No sospechar, documentado. Sí, bueno, sí, claro, hay casos Tlataya y eso. No, y muchísimos más. ¿Te acuerdas que hace ya un año presentamos en esta mesa una investigación que hicimos con Animal Político que se llamaba Permiso para Matar? Sí, me acuerdo. Donde personas no vinculadas con el crimen organizado fueron asesinadas o desaparecidas por agentes del Estado. Sí, totalmente. La impunidad en estos casos, si en los homicidios la impunidad es del 96% aproximadamente, en desaparición forzada, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU ha catalogado las desapariciones en México como el crimen perfecto. La impunidad es superior al 99%. Bueno, pues ahora, me quedan 3 minutos, Jacobo, y sí te quiero hacer la pregunta, ¿por qué no hemos resuelto este maldito problema? Bueno, primero... Es un tema de voluntad de los gobiernos, en fin... Es un asunto de voluntad. Por ejemplo, para acabar con esto...
necesitamos tener sistemas de identificación humana para poder machar los cuerpos que tiene el Estado con las listas de personas desaparecidas. Pero eso me acuerdo que lo platicábamos en el sexenio de Calderón, los famosos bancos de ADN. Bueno, creo que estaba Lía Limón encargada de eso. Correcto. ¿No? Hoy el responsable de eso es la Fiscalía General de la República. Sí. No tiene las bases de datos ni de cuerpos, ni de fosas, ni de nada. El Estado mexicano tiene en su posesión más de 70,000 cuerpos en espera de ser identificados. 70,000. 70,000. Es una crisis humanitaria en cementerios del Estado, en cementerios. O sea, ya los enterraron en fosas comunes. Sí, identificados. Sí. Pero no. Con bases de ADN, digamos, está la. No, lo que no está es la base de datos de la Fiscalía General. Sí. Y hubo 2 centros de identificación humana enormes que se construyeron con cooperación internacional. Ahora que está de moda hablar con Trump de cooperación internacional, con cooperación internacional, sobre todo europea, se construyó un enorme centro de identificación humana en Morelos. Ok. Se desmanteló el sexenio pasado. ¿Por falta de apoyo? No, hubo una instrucción de desmantelar, así como se desmantelaron. ¿Del gobierno? Del gobierno federal, el Centro Nacional de Identificación Humana que estaba en Jutepec, Morelos. Las computadoras, el personal. A ver, no hay voluntad. No. ¿Por qué no hay voluntad? Las madres de desaparecidos dicen que si el Estado buscara, se encontraría a sí mismo. Es decir, la impunidad garantiza no revelar estos vínculos político-criminales que existen, y resolver este fenómeno implicaría desvelar todos esos vínculos político-criminales en los que está atravesada la clase política, está atravesada las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado. Entonces, Leo, de esto, cuando se hable de estrategias de seguridad ahora, que se habla muy bien, por ejemplo, de Omar García Harfuch, habría que sumarle las personas desaparecidas. Estamos a febrero, 26 de febrero de este año, ya van 2,109 personas desaparecidas en lo que va del año. En lo que va del año. ¿Y esos son ya de Claudia Sheinbaum? Son los de Claudia Sheinbaum. Entonces, tenemos que hablar de este tema. Este tema tiene que estar al centro. Las madres están buscando... Llevamos 15 años. Bueno, aquí en este programa, tratándolo, ¿no? Las madres de desaparecidos vienen desde la guerra sucia buscando a los desaparecidos, y el Estado mexicano no ha salido a buscar ni los de la guerra sucia. Pues muchas gracias, Jacobo. No, gracias a ti. Hay que regresar a estos temas. Sí, desde luego, aquí lo haremos. Y pues ahora voy a hablar del Papa, el Papa Francisco, que está enfermo, está en el hospital, y le llamé a Bernardo Barranco para que nos hiciera una evaluación del papado de Francisco, y de qué podemos esperar en su futura sucesión. No sé si sea inminente, corto plazo, mediano plazo, pero cómo se están moviendo las cosas ahí en el Vaticano. Regresamos. A ver, déjame esas. No sabe el enorme gusto que me da recibir en esta mesa de trabajo a Bernardo Barranco, experto en religión. Desgraciadamente nos vemos poco. Hay que hacerlo más seguido, Bernardo, ¿no? Porque siempre es un placer hablar con él. Y lo invité en esta ocasión porque el Papa Francisco está delicado de salud, ¿no? Papa, ¿cuántos años tiene? 88. 88. Tiene un problema pulmonar desde hace mucho tiempo. A los 21 años le quitaron la mitad de un pulmón derecho. Exacto. Y bueno, ojalá sobreviva, ojalá esté con nosotros más tiempo, ¿no? Pero es un momento de hacer, yo creo, la reflexión de lo que ha sido su papado. Sí, yo creo que las cosas más importantes que ha tenido el Papa es que ha incorporado a la Iglesia Universal digamos, un estilo latinoamericano, un approach latinoamericano. Ah, mira. ¿no? Es el primer Papa y para muchos el único Papa que va a venir de América Latina. Pues del hemisferio, me atrevería a decir, ¿no? De América es el primero, o sea, tomando en cuenta también América del Norte. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, esa es una característica muy importante. Una segunda característica también muy relevante es que rompe con una especie de patriarcado conservador de los últimos 2 pontificados. Sí. Es decir, Juan Pablo II y Benedicto XVI, 34 años, digamos, en la silla de Pedro, y le dieron la vuelta a la Iglesia, una Iglesia que se había sacudido con el Vaticano II, se había abierto a una serie de cuestiones de la sociedad moderna, y
tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI cerraron las puertas, ¿no? Sí. Y llega Bergoglio, llega del sur e introduce precisamente esta sensibilidad del sur. ¿Hay reformas ya palpables? Palpables. Hay reformas importantes en la curia, que fue el mandato que tenían en las asambleas preconciliares que tuvo Benedicto XVI. Y eso digo, Benedicto XVI, Francisco. Uh-huh. Una cosa importante también es que asume una iglesia con una crisis institucional bravísima. Escándalos financieros, escándalos de pederastia, bancarrota en muchos casos, en fin. Y lo asume, algunas cosas ha ido adelante, otras cosas no ha podido. O sea, sí se enfrentó con interés. Se enfrentó. Como aquí le está pasando. Sí. No, se enfrentó a una curia muy conservadora que no quería perder privilegios, y el Papa, digamos, fue muy atacado. Pero él puede cambiar a la curia, ¿no? No, ya la cambió. Pero al principio la tuvo muy fuerte, ¿no? Sí. Lo despreciaban. Sí. Le decían que era un cura de pueblo, que con homilías caseras no podías gobernar la iglesia. El cura argentino con un dejo de soberbia europea. Los italianos, ¿no? sobre Hombre, todo, ¿no? Imagínate nada más. Y entonces el Papa se enfrenta a eso y creo que tiene valentía. Hay un libro que se llama El Papa entre lobos, muy famoso, que habla que el pobre Papa está así entre la curia romana, tal. Pero el libro omite que el Papa también es un lobo, ¿no? Es jesuita. Sí. Y los jesuitas tienen un manejo del poder muy especial que Francisco lo ha sabido manejar. Entonces, oye, no por nada tuvo que, como obispo en Argentina, que lidiar con dictaduras y con lo tremendos, ¿no? Totalmente. Ajá. Y una crisis de vocaciones, una crisis de credibilidad. La iglesia perdió moralidad, autoridad. Todo eso lo ha enfrentado el Papa Francisco. Ha sido un buen papa. Ha sido un buen papa, progresista. Mira, yo no soy católico y a mí me cae bien el papa. Y además con sensibilidades modernas. Abre la perspectiva a los homosexuales, abre una perspectiva a las mujeres. No le entra a fondo, pero plantea en la mesa la agenda de estos sectores. Y un aspecto muy importante es que tiene el Papa dos frentes, dos enemigos, internos y externos. Los internos es la curia, los sectores conservadores. Hay que decir, todo este proceso de ultraderechización de Europa y de Estados Unidos... Eso te iba a preguntar. La iglesia no escapa de eso. La iglesia está permeada, digamos, también por esta corriente y tal. Y en los externos, pues el Papa es un Papa con una postura ecologista, ¿no? Que ha desarrollado documentos, encuentros, pero que ha pisado callos, ¿no? Por ejemplo, Laudato Si, que fue una encíclica sobre el tema de la tierra, de la madre tierra, un poco medio panteístas, ¿no? Pero interesante, osado Francisco. Pues creó muchos problemas con las industrias petroleras, con el lobby petrolero, petroquímica, se le fueron encima, dinero, ¿no? Y por supuesto muchas controversias. Cuando hace el sínodo sobre la Amazonía, igual, empresas madereras de extracción, etcétera. O sea, el tema de la migración. El Papa es un Papa que está a favor de proteger, de animar, ¿no? En términos de derechos humanos, diciendo, bueno, todos somos hijos de Dios y todos tenemos el derecho. Debe de ser, Y entonces, pues, se ha echado encima gobiernos como el propio italiano de Meloni, de Giorgia Meloni, a la derecha francesa. Ahora el debate que hubo en las elecciones de Alemania, en donde el centro era el tema de inmigración. Es decir, Trump, ¿no? Se echa encima gobiernos que tienen esta tendencia anti-migrante. Y el Papa es firme. Déjame preguntarte, porque te voy a decir, me preocupa que en el contexto que estamos viviendo en este hemisferio, en Europa, la llegada de la ultraderecha, del populismo, etcétera, que esto en la sucesión de Francisco se vaya a ver reflejado. Yo quiero pensar, y te lo pregunto, que el Papa está preparando su sucesión. Mira, ¿todos los papas preparan una sucesión? Digo, ya no lo pueden controlar porque ya están del otro lado, ¿no? Claro.
En fin, te lo pregunto. Sí, yo creo que, digamos, es muy humano, ¿no? Sí. Un deseo de continuidad. Claro. Y este Papa ha nombrado más de 100 cardenales. O sea, en teoría, pero el problema es que el Papa no ha nombrado, digamos, clones de Francisco en diferentes lados. ¿No? Es decir, puro progresista. No, de chile y de manteca. O sea, hay una incertidumbre. Y efectivamente... ¿100 de cuántos? ¿Cuánto es el colegio cardenalicio ahorita? Mira, el colegio cardenalicio actualmente son más de 130 en este momento. Bueno, pero 100 Pero la cuestión es que los que votan o los que participan tienen que tener menos de 80 años. Exacto. Entonces hay muchos cardenales que ya rebasaron esta edad y que ya no pueden votar o participar. Entonces, y el número máximo para entrar en un cónclave son 129. Más o menos es... Pero no todos son de la línea del Papa Bergoglio. Entonces hay incertidumbre y entonces hay muchas especulaciones, ¿no? Entonces... ¿Ahí ya suenan candidatos? ¿O es muy temprano para...? No, sí suenan candidatos. Digamos, los más cercanos a la línea de Papa Francisco es su secretario de Estado. Un secretario de Estado... Pietro Parolin, que es un diplomático, no es tan aguerrido como italiano, que es bueno, porque ya llevan muchos años que ya los italianos ya quieren volver otra vez a tomar, ¿no? Pero y está Tagle, el cardenal Tagle de Filipinas, que es el Francisco asiático, por así decirlo. Pero hay otros, como sería el cardenal de Hungría en Praga, pues que en Hungría, donde fue el epicentro del nacimiento de la ultraderecha en Europa. Sí, con Orbán, qué barbaridad. Y están cardenales africanos, Saraya y otro del Congo belga. ¡Qué bueno! Un papa negro. Y espérate, no te entusiasmes, digo, racialmente sería muy bueno, pero hay una profecía del papa negro. Son muy conservadores ellos. Sí, son ultraconservadores. No me digas, los africanos. Y ellos dicen, a ver, Europa, en términos de catolicidad, está a la baja, se está quebrando. América Latina viene abajo, 30% en los últimos 20 años ha migrado a otra sensibilidad religiosa. Cristianismo, sobre todo. La única iglesia que estaba es la africana. Entonces ya nos toca, ¿no? Es el argumento. Pero son muy conservadores, o sea... son de la línea dura, entonces. Son la cuestión de la familia, contra los avances de la mujer, contra la diversidad sexual, en fin. Interesante. No, está complicado el asunto. ¿Va a ser interesante la sucesión cuando ocurra de Bergoglio? El Papa tiene 88 años. Sí. O sea, más temprano que tarde habrá un cónclave. Y ese cónclave es donde, en este momento de la enfermedad del Papa, digamos, la Iglesia Católica, el Vaticano, se ha sacudido de manera muy grande. Se ha convertido en un laboratorio de poder, porque no solamente es lo religioso lo que está en juego, sino también intereses de presiones externas, internacionales. Hace poco leí un artículo en un periódico italiano donde decía que Trump instruyó a Bannon para incidir en el proceso de cónclave y no tener un otro pontífice incómodo. Bannon es católico, hay que decirlo. No, y es tremendo. Ultraderechista. Sí. Déjame, me va a regalar 20 segundos el productor. ¿Hay la posibilidad que después de esta enfermedad el Papa Francisco haga lo que hizo el Papa Ratzinger? Es posible. Benedicto XVI diga, yo ya no puedo, ya estoy muy cansado, estoy muy enfermo, me retiro. Es posible, pero el Papa tiene todavía dos grandes pendientes. Sí. Uno es concluir su hipótesis pastoral, que es una iglesia sinodal. Hizo un sínodo sobre la sinodalidad y falta culminar ese proceso. Y lo tiene él. Si no lo hace él, no lo va a hacer nadie. Y lo otro es el jubileo. Cada 25 años la iglesia entra en una especie de triángel donde repiensa su presente, su futuro. Y eso ocurriría en este año. Casi cada 25 años. O sea, es en el 2025. Ya empezó. Ya empezó. Entonces yo creo, y sobre todo siendo jesuita y siendo testarudo como lo es Francisco, que no se va a morir hasta, yo lo espero. Sí, claro. Hasta que no concluya estas dos cuestiones. Pues te agradezco muchísimo, Bernardo. Como siempre nos has iluminado con este tema. Ahora sí que estamos iluminados. Lo único que falta es que me pidas una bendición, mi querido Leo, pero esa no. Y te la iba a pedir afuera. Un sociólogo no lo puede hacer.
Gracias al querido Bernardo Barranco. Muy bien, Leo. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy bien.